Bueno, esta es la noche, me decía acá Aldo Piñanelli, de 3 Aldos. Lo tuvimos a Aldo Rico, Aldo Piñanelli, Aldo Abrán y Daniel Estico. Así que gracias por estar con nosotros. Quiero que vean lo que dijo en las últimas horas Roberto Labaña, y a partir de ahí se dispararon todo tipo de análisis políticos y económicos. Veámoslo y vamos a discutirlo. Este tipo de modelos que combinan, vuelvo a resumir muy rápidamente, tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, el empleo debilitándose, son modelos que indefectiblemente requieren del endeudamiento externo e indefectiblemente en algún punto terminan en una situación de colapso. Bueno, esto fue un reportaje de José del Río en el canal de cable de La Nación. Y Aldo, la idea de colapso, es decir, venía de conmover Labaña diciendo, bueno, que esto se parece mucho a la economía de la época de los militares y del menemismo, y él utilizó la palabra colapso, sí, que está muy unida a la idea del 2001. Sí, es cierto. Lo que pasa es, bueno, es un análisis objetivo de la realidad. Lo concreto es que la economía argentina está teniendo muchísimas dificultades. Hay una apuesta de los funcionarios del gobierno a cubrir los próximos 2 años con deuda todos los déficits que tenemos. Y eso es un tema, como dijo muy bien Roberto, que se probó ya en los 70 y en los 90, este tipo de medidas, y que todos terminaron colapsando. Colapsar es cuando se paraliza todo. En el 2001 no fue un colapso, fue una crisis que fue mucho más profunda. Uno cuando dice colapsar, como el tránsito, de pronto colapsa, pero los autos están y las rutas quedan. En la crisis no están ni los autos ni las rutas, hay una crisis y estalla, pero son pequeños detalles. No, lo que estamos planteando, yo lo hablé mucho con Roberto porque integramos el mismo equipo casualmente, estuvimos reunidos el jueves, largas horas charlando todo esto, inclusive yo mismo el 5 de septiembre en un programa en este mismo canal planteé este tema. Dije, bueno, en algunas medidas económicas se parece parte a lo que había hecho Martínez de Oz y parte Cavallo. Tengan cuidado con el endeudamiento porque en algún momento esto puede tener un problema muy serio, ¿no? Yo coincido, sí, porque tenemos altas tasas de interés, el tema del dólar quieto, que no es un problema de devaluación, ¿no? Porque el gobierno salió a contestar automáticamente que Labaña quiere devaluar más fuerte. Yo me incluyo, que nosotros somos devaluacionistas. Sí. Y en realidad el problema no es la devaluación, el problema es la inflación. Cuando hay inflación, el dólar comienza a atrasarse, el bolsillo de la gente baja un 10%, el empleo y el endeudamiento. Así que son avisos que uno hace, muchachos, replanteen, recalculen a ver hacia dónde vamos, porque después los problemas los pagamos entre todos. Los han tildado de demagógicos a ustedes. Bueno, justamente cuando... Peña lo dijo. Sí, por eso yo le dije que él era un mediocre, porque nos llamó a mí personalmente, cuando inclusive no es la primera vez, ya hubo un antecedente cuando discutimos el problema de la aduana. Nos dijo oportunistas, demagogos, irresponsables, no saben hacer los números, los asesores económicos de Massa no saben nada, y quieren y son maxi devaluacionistas, ¿no? Y realmente creo que fue una falta de respeto. Porque si a esta altura de mi vida uno tiene que defenderse de lo que hizo en el 2002, y lo atacan a Labaña diciendo lo que pasó en el 2002, 2003 y demás, realmente creo que es una falta de respeto. Y para mí el señor Marco Peña no está a la altura de las condiciones para decir lo que dijo. Y que no se olvide algo, él es jefe de gabinete de 42 millones de argentinos, no es jefe de gabinete de sí mismo. Yo fui funcionario en crisis y todo el mundo sabe que yo a todo el mundo lo respeté, y cuando alguien me criticaba no le salía a insultar por los medios, salía a hablar y a convocar. Y yo quiero agregar, perdón, y le paso a mis colegas que son brillantes también, lo siguiente. Hoy hubo un altísimo funcionario del gobierno, que se llama Carlos Melconian, que dijo que si siguen endeudándose así va a pasar lo que dijo Labaña. Es verdad, lo dijo. Aldo, ¿cómo ves esto? Si bien da la sensación de que empieza a haber un acuerdo, se están discutiendo, pero la verdad es que los números de la economía, los números fríos, son todos negativos.
Es que los Sí, números la fríos- pregunta de la gente cuando te para por la calle, a vos o a cualquiera de nosotros, y sí, Clara, ¿cuándo arranca? Ahí Aldo Brand, Daniel, ¿qué es lo que está pasando? Sí, acá el problema es que nuevamente estamos intentando que esto arranque en base a aumentar el gasto apoteóticamente, ¿no? Hay una nota Entonces, a de partir hoy. de allí uno entiende cierta preocupación por el colapso. Obviamente que si uno tiende a endeudarse en el tiempo sostenidamente, vamos a terminar como en los 90, eso no cabe la menor duda. Ahora, cuando uno analiza lo que hace la política argentina, todos los políticos en la Argentina, te empezás a preocupar y empezás a entender por qué nos pasan estas cosas, y nos pasan cada tanto tiempo. Porque cada vez que se reúnen los políticos para plantear el presupuesto o el gasto, lo que hacen es como si vos te reunieras en tu casa, vos primero de cada mes te reunís en tu casa con toda tu familia y le decís, a ver, díganme en qué quieren gastar. Entonces todo el mundo te dice en qué quiere gastar, sumás todo, anotás, sumás todo. 150.000 pesos, que ni de casualidad tenés, ni cerquísima, ¿no? O sea, y 150.000 pesos, y ya veo cómo lo pago, ¿no? Entonces ya veo cómo lo pago. ¿Cómo se termina pagando? Ahora vamos al país, a nosotros, Con más impuestos. los ciudadanos. Con más impuestos, los ciudadanos argentinos que pagan impuestos trabajan entre 17 y 18 días por mes para el Estado. Un absurdo. La gente hace un sacrificio para ir a trabajar, no para que se lo gasten los políticos, sino para su familia, ¿no es cierto? Después nos extrañamos, ¿sí?, de que el gobierno se endeude mucho. Y obvio, si están gastando un montón, porque todos ustedes decidieron que hay que gastar un montón, el gobierno se va a endeudar mucho. Después se extrañan de que la tasa de interés es alta. Obvio, si el Estado está fagocitándose y tomándose y comiéndose todo el crédito que hay disponible, la tasa de interés va a ser alta. Obvio que el dólar va a ser barato. Si estamos trayendo dólares para financiar un gobierno que malgasta y gasta de más, obvio que el dólar va a ser barato. Entonces, no estamos sabiendo ver cuál es el problema de fondo. Y el problema que hay que corregir acá es que hay que dejar de malgastar, ¿sí? No podemos financiar cualquier gasto. Sobre este tema, en la reunión con los empresarios, Mauricio Macri dijo esto, y después te escucho a vos, Daniel. En esa mesa, el primero que tiene que dar el ejemplo, el primero que tiene que poner el esfuerzo, es el gobierno, es el Estado. Primero, reduciendo el déficit fiscal, que afecta a todo lo que hacemos, pero también hay que decir, aparte de ese diagnóstico que ya todos hemos entendido, ¿qué vamos a recortar? Esa es la discusión que comienza en el 2017. Daniel, ahí está. ¿Qué problema? ¿Qué vamos a recortar? Sí, recortar? No, ¿qué vamos a recortar? Yo creo que primero tenemos una Argentina en la cual el gasto público tiene un alto componente de inflexibilidad a la baja. Básicamente 70-75% del gasto público son jubilaciones, planes sociales y salarios de la administración pública. La sociedad dijo a los jubilados hay que darle una actualización porque todavía el haber promedio del jubilado está más cerca del salario mínimo que de un salario medio. En segundo lugar, la sociedad ha dicho no hay que hacer ajuste del gasto público, no hay que despedir empleo público. Y cuando uno mira las cuentas, en este último año el empleo público a nivel nacional, provincial y municipal aumentó en 70.000 empleos. ¿Este año? Este año. Sí. ¿Este año? Entonces, Sí. el sector privado ¿De qué se destruyó quejan? 130.000 empleos. Yasky, ¿de qué se quejan? Bueno, por eso digo, entonces No yo tenía creo ese que dato. a veces uno con el Frente Renovador, como decía Bienaldo, se lo cuestiona de cierta demagogia, pero hablar de altas tasas de interés cuando estuvo en el 38 y ahora está en el 25, cuando estuvo en el 38 con una inflación que venía del 25, teníamos en ese momento 13 puntos de tasa real positiva de las LEVAC. Hoy la tasa de inflación, el gobierno dice 17 en perspectiva, los economistas dicen 23, 25. La tasa está en 25. ¿De qué están hablando de que no baja la tasa de interés? Ya bajó, no se dieron cuenta que la tasa bajó. Lo mismo pasa con el gasto público. Se están comparando todavía niveles de gasto y de actividad con lo peor del 2015, año electoral. Justamente en el periodo junio a octubre tuvimos el nivel de expansión monetaria con Alejandro Banovalí. ¿Te acordás, Aldo? ¿Cuánto crecía la base 45%. monetaria? ¿Cuánto tarda en manifestarse semejante expansión 6 monetaria? meses. 6 meses, 8 meses. Por eso la inflación voló al 45%. No tanto por la política del gobierno, sino por la herencia recibida.
El problema que tiene el gobierno es que es un mal comunicador. Entonces a veces los periodistas nos tenemos que poner en traducir y decirle a la gente lo que está ocurriendo. Pero ya son grandes para Exactamente. Entonces, el gran drama del gasto público que no sabemos hoy, Clara, que es la nota un poco de esta mañana cuando vi los datos de la base caja de los 10 meses, un déficit fiscal que se multiplicó por 3 octubre contra octubre, que se multiplicó por más de 2 el promedio de los 10 meses. Uno dice, ¿cuánto es mala gestión? ¿Cuánto es despilfarro del nuevo gobierno? ¿O cuánto es reconocimiento del gasto del año anterior que no se estaba ejecutando? Y cierro con esto, el tema de la deuda. El gobierno emitió deuda por 50.000 millones de dólares, pero pagó 48.000. Entonces le estamos haciendo creer a la sociedad de que el gobierno se está sobreendeudando, cuando lo que está diciendo, ¿te acuerdan cuando tomábamos deuda de Venezuela al 15% anual? Hoy la peor deuda que está tomando el gobierno es al 7% anual en dólares. Entonces, aún renovando la deuda, en perspectiva se está pagando menos servicios. Entonces la pregunta es, ¿dónde está escrito que el plan del gobierno sea endeudarse en forma recurrente para tener una fiesta de gasto? Aldo. Sí, no está escrito, pero hay una estrategia y en el presupuesto 2017 se prevé un fuerte incremento de la deuda para financiar déficit y la cuenta capital. El problema, acá Tico recién decía algo muy cierto, creo que el gobierno se metió en su propio dilema cuando puso muy alta la vara. O sea, cuando Macri asume la presidencia de la Nación, dijo 3 o 4 cosas. Yo era testigo porque estaba en esa reunión. Si no, conmigo van a llover las inversiones, vamos a bajar la inflación al 20% anual en el primer año, y entre mayo y junio la economía va a estar volando, va a estar creciendo. Esa es la palabra utilizada, volando. Sí. Y la verdad que ninguna de esas 3 cosas ocurrió. La inflación es el doble de lo que ellos dijeron, la economía cae, y no llegaron las inversiones como se creía. No hay lluvia de inversiones, hay lluvia de deuda y ahora hay lluvia de gastos, porque lo de octubre, como diría una nietita mía, esto es horrible, ¿no? Lo que han hecho con el frente fiscal en octubre preocupa, por 2 motivos y termino. Primero, fuerte caída en la recaudación, nos tiene que preocupar mucho. En términos reales, la recaudación del mercado interno creció solo un 20% anual con una inflación del 40%. Eso hay que llamar la atención. Y el gasto. El gasto se expandió desde las jubilaciones por los anuncios de la reparación histórica, se expandió porque empiezan a tratar de reactivar la obra pública. Ahora, todos piden. Sí, y todos bueno, piden, en decía crisis acá, todos piden, Ignacio, es como la perinola, pero el presidente del gobierno tiene que intermediar en esto. Y por último, yo creo que acá el problema más de fondo que hay es que Mauricio el primer día tendría que haber llamado a una especie de acuerdo, explicitar lo que iban a hacer, porque cuando la situación es difícil, en general la gente acompaña, y ahí creo que hubo una falla, ¿no? Pero bueno, siempre se está a tiempo. Sí, 2 cosas ahí. Estamos sobre el final, ¿no? Brevemente, Estamos sobre el final. Las lluvias de inversiones. Ya hay anuncios por 55.000 millones de dólares. Aldo es un empresario, sabe que del momento en que anunciás una inversión hasta que la ejecutás, claro, 6 meses a 9 meses. Y segundo, la economía, ya hoy el Ministerio de Trabajo dio por segundo mes consecutivo, el empleo está creciendo levemente, pero intermensual. Bueno, a los 3 muchísimas gracias. Yo me quiero despedir con un tuit de un señor que se llama Daniel Lehrer, porque tiene mucho que ver con cómo se siente hoy mucha gente, y dice así, ustedes lo van a ver en pantalla, dice, un ciudadano medio hoy en la Argentina, para comprarse un departamento de 60 metros, tiene que aportar 132 sueldos, mientras que Lázaro Báez, apenas con 144 meses, pudo juntar más de 300 propiedades, algunas de ellas verdaderas estancias. Este es otro de los dramas de la Argentina. Nos despedimos y a los 3 muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.